maravillosa que nos ayuda tanto a nuestro diario. Y damos gracias al Señor por todo lo que estamos aquí y por usted. Así que sabemos que hay mucha gente que nos están viendo en esta mañana. Declaramos que es de bendición para usted. Nuestro pastor con nosotros. Bendecido. Bien. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1. Y hemos estado en las semanas pasadas, llevamos ya unas cuantas semanas, mirando allí la diferencia entre el amor del Padre y la obra de los hijos. La diferencia entre el amor del Padre y la obra de los hijos, y cómo la religión a través de tantos siglos le ha inculcado a la gente a obrar con el propósito de alcanzar el favor de Dios o justificarse delante de Dios o que Dios les ame a través de lo que ellos pueden hacer. Y nada menos cierto que eso, porque si nosotros nos ponemos a analizar, cualquiera de nosotros que vivimos hoy en el 2015 y viendo retrospectivamente que el sacrificio de Jesús fue hace más de 2000 años, quiere decir que cuando Él hizo el sacrificio, y tenemos que ver aquí las dos partes, Dios dando a su Hijo y el Hijo aceptando la responsabilidad de lo que Dios le había pedido que hiciera. Ninguno de nosotros habíamos venido a la existencia todavía en cuanto a lo que se refiere a la vida terrenal. Sin embargo, a pesar de que nosotros todavía no habíamos nacido, ni habíamos hecho ni bien ni mal, dice la palabra que Dios nos amó y que por amor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Entonces eso sería más que suficiente para que la gente entendiera que no se trató, porque tú y yo no habíamos hecho ni bien ni mal, no habíamos venido a la existencia, no habíamos nacido y ya Él nos estaba amando de antemano. Quiere decir que el amor de Dios no se trata y no se manifiesta porque yo me porto bien o porque yo hago cierta cantidad de liturgias religiosas para que Él me pueda amar, sino Él me amó antes de que yo fuera lo que soy. ¿Está claro eso? Entonces eso debería estar claro, y eso al estar claro nos enseña a través de toda la Biblia. Quizás en el Antiguo Testamento lo vemos un poco oscuro, un poco lleno de simbolismo, un poco oculto, pero Dios, que es Dios y que nunca lleva a cabo nada sin antes avisarnos, nos permite a través de los profetas ir mirando su anuncio de antemano. Claro, cuando leemos a los profetas y tenemos conciencia de lo que es un profeta, entendemos que cuando aquellos profetas anunciaron el plan de Dios que había de venir en el futuro, en el momento que ellos lo anunciaron, no era una cosa popular. Por ejemplo, estuvimos estudiando hace unas semanas pasadas que el profeta Habacuc, 800 y pico de años antes que Jesús naciera, había recibido una profecía de parte de Dios, y Dios le había dicho, esta visión escríbela en tablas, porque aunque tardare, finalmente vendrá. Y le repitió, ella tardará un poco, pero aunque tardare, ella vendrá. Y termina ese versículo diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Habacuc pregonó eso en los años que vivió Habacuc, fue un disparate para que Habacuc dijera eso, porque no se hablaba de fe, la gente no vivía por fe, sino la gente vivía basado en los 613 mandamientos ceremoniales que imponía, diga la ley,
La ley imponía esos mandamientos y una vez al año la gente traía un cordero y sacrificaba el cordero y había que hacer una cantidad de liturgia y había que limpiarse con agua y había que limpiarse con la sangre de un palomino y había que limpiarse con aceite y el próximo año había que volver a lo mismo. O sea que la fe era algo que no se toleraba, el asunto de la fe. Sin embargo, Habacuc anunció ese pedacito de versículo donde años más tarde Pablo en sus epístolas la menciona en Romano, la menciona en Hebreo, la menciona en Gálatas, y vemos que en el año 1519 ese medio versículo provocó una revolución en el mundo, en la vida de un hombre llamado Martín Lutero, donde dice la palabra que siendo sacerdote católico y nada más ajeno a la religión católica que la fe, la religión católica está llena también de liturgias y obras y rudimentos, pero este cura, digo un solo hombre, una noche leyendo la Biblia escondido, porque era prohibido en aquellos tiempos leer la Biblia, la que hoy la gente inclusive ni le hace caso ya, tienen a veces 6 y 7 Biblias dentro de la casa y no la leen nunca. En aquella época, leer la Biblia, aún por la Iglesia Católica, aún a los propios curas, le era prohibido leer la Biblia. Y sin embargo, este sacerdote, Dios lo inquietó a que escudriñara la palabra y se encontró y se tropezó con este medio versículo que decía, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que 2000 y pico de años, 2134 años, ya Dios había anunciado lo que Martín Lutero expuso y que revolucionó tanto al mundo. Yo te diría, esperando que la gente pueda asimilar lo que voy a decir, que lo que expuso Martín Lutero revolucionó la historia aún más que lo que pasó en la cruz del Calvario. Claro, sabemos que lo que pasó en la cruz del Calvario es lo que le da el fundamento a lo que Martín Lutero hizo después. Pero a lo que me refiero es que lo que Martín Lutero expuso revolucionó tanto el mundo que hoy existe el movimiento protestante gracias a ese medio versículo. Porque de ahí nace la iglesia protestante, los luteranos, los wesleyanos, los bautistas, anabautistas, los jugotones, todo lo que nosotros vemos hoy en el mundo, que son millones y millones de protestantes, lo produjo la mitad de un versículo oído, cuando se cumplió el tiempo de que ese versículo fuera revelado. Porque ya había 2000 y pico de años que este Habacuc lo había profetizado, sin embargo, en el momento que lo dijo, lo que le produjo a Habacuc fue persecución. Entonces, todas estas cosas que Dios va anunciando, porque no hay nada menos cierto que el gran final, y como dicen en las obras teatrales, el gran final y de Dios no es otra cosa que el establecimiento de su gracia en la tierra. Eso es lo que Dios diseñó, planificó desde antes de la fundación del mundo. Nos lo dice la palabra que antes de los siglos en Dios, y después que Él lo edificó y lo planificó todo, lo escondió, lo puso escondido, hasta que llegara el tiempo de ese cumplimiento, de que la gracia fuera establecida sobre la tierra. Y si tú tienes tu Biblia, y ya tú tienes el conocimiento de que Apocalipsis es un libro cumplido, es un libro histórico, no es algo que está por venir. El Apocalipsis ha sido usado por los predicadores para atemorizar a la gente, para que a través del temor la gente se porte bien. O sea, no hay cosa que produzca más temor oído que un predicador hablándole a la gente del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis es anunciarle a la gente que viene un señor que se va a llamar el Anticristo. Y lo más curioso que tú pudieras notar, y yo te invito a que tú lo mires, es que tú leas todo el libro de Apocalipsis y no vas a encontrar la palabra Anticristo en Apocalipsis en ningún lugar. Yo no sé de dónde los predicadores sacan de que en Apocalipsis se va a aparecer un anticristo cuando la palabra anticristo no aparece ahí. Anticristo no es otra cosa que aquel que con su predicación se opone a lo que él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces cuando yo te mando como predicadora que tú hagas una obra, y yo no te explico que esa obra no tienes que hacerla, porque con una sola ofrenda Él te hizo perfecto para siempre, entonces a quien está influenciando el espíritu de anticristo es a mí, porque me estoy oponiendo a lo que Él ya hizo. Estoy un anticristo.
Entonces, un predicador que agarra el libro de Apocalipsis, lo que hace es infundirle temor a la gente, porque te cortan la cabeza, te marcan con el 666, el agua se va a convertir en sangre, porque viene un hombre que te va a marcar con la marca de la bestia, y va a venir no sé qué, y la guerra, y etcétera, y las plagas, y las plagas, y las plagas. Y eso es lo que infunde en temor, pero yo te invito a que tú leas conmigo un versículo ahí que me saltó antes de ir a Efesios. Antes de ir a Efesios nos da pie para lo que queremos hablar en el día de hoy, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4. Estamos hablando del amor del Padre. El amor del Padre no depende de la obra que yo pueda hacer. Dios me amó antes de la fundación del mundo y me sigue amando, me porte yo bien o mal. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor. Quiere decir que si yo te voy a hablar del amor de Dios, yo no puedo infundirte temor. Porque en el amor, son dos ingredientes como el aceite y el vinagre. O sea, donde está el amor de Dios no puede haber temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo, lleva consecuencias. Oído, ¿por qué? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces yo estoy en esta tarde aquí para perfeccionarte en el amor. Al perfeccionarte en el amor de Dios, yo espero que cualquier temor que pueda haber en tu vida salga afuera, que tú puedas vivir una vida en reposo, que es el propósito de Dios, que tu vida sea una vida ¿de qué? De reposo. Bien, vamos a Efesios 1. Y volviendo al libro de Apocalipsis, si ya hemos entendido, si no usted vaya a History Channel, los profesores de universidad le van a explicar mejor el libro de Apocalipsis que los pastores. Entendiendo que eso es un libro cumplido, lo único que nos queda son las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y el intento de Dios en que esta gracia que Él escondió desde antes de la fundación del mundo sea establecida en la tierra. Entonces, en Efesios capítulo 1, voy a leer un solo versículo, que es el 4 y el 5, perdón, dos versículos, el 4 y el 5. El 4 dice, según nos escogió en Él. ¿En qué momento? Antes de la fundación del mundo. O sea, ahí no dice que Él nos escogió cuando vinimos un día a la iglesia. Antes que la iglesia existiera. Oído, antes que el mundo existiera. Antes que papá y mamá existiera. Antes que yo hubiera nacido. ¿Qué hizo Él? Me escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, oído, en amor, habiéndonos predestinado, o debemos leerlo así, habiéndonos predestinado, ¿cómo? En amor, la palabra predestinado quiere decir que alguien me preparó a mí el destino. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, basado en esto, vuelvo otra vez a lo que hemos hablado 2 semanas atrás y la semana pasada, y que ha creado tanta respuesta, tanta reacción en muchas personas a través del internet, inclusive pastores, que yo encuentro que son inquietudes válidas. Cuando leímos allí en Hebreos capítulo 5, vamos a leerlo otra vez, Hebreos capítulo 5, recuerda que estamos en el propósito de que tú vivas en reposo. Hebreos capítulo 5. Verso 11. ¿Cómo lee?
acerca de esto, ¿sí o no? Bueno, entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Acerca de qué? Entonces, para poder entender de qué es lo que nos va a hablar el Espíritu Santo a través de Pablo, vamos a buscar acerca de qué que él nos está hablando. Que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, yo sí quiero saber y conocer, y conocer el corazón de Dios, yo tengo que ir primero entonces a buscar acerca de qué es lo que me está hablando, cuál es el interés de Pablo en esto. Entonces vamos atrás y vamos entonces al capítulo 4. Fíjate cómo empieza el capítulo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué está hablando? Reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Quiero decir que antes de la generación de Pablo, hubo otra generación que se le habló la palabra igual. Si tú lees el capítulo 3, del verso 7 en adelante, te vas a dar cuenta de que quien está hablando Pablo es del pueblo de Israel en Egipto. Que Dios los manda a estar en reposo. ¿Cómo es el reposo que Dios les indica a ellos? Bueno, si tú lees ahí Éxodo 3, vas a ver donde dice que Dios les dijo, vayamos camino de 3 días y hagamos fiesta en el desierto. Y para esa fiesta ellos no llevaban nada, sino todo se lo iba a producir Dios. Según iban ellos caminando por el camino que Dios les había dicho que anduvieran, ellos iban encontrando las cosas dadas. Bueno, hay unos, por ejemplo, que en un momento dado tuvieron mucha sed y ellos no traían con ellos agua. Se encontraron la piedra en el camino, donde Dios le dice a Moisés que golpeó la peña, y al golpear la peña de una vez salió agua y tomaron agua más de 3 millones de personas. Entonces, eso es reposo. Eso es obra preparada de antemano. Yo no tengo que traer la piedra para yo tomar agua, sino que si yo camino por mi obra preparada, yo me voy a encontrar la peña puesta ahí. Alguien estuvo ahí primero que yo y puso la piedra que iba a dar el agua. Entonces, ese es el llamado de Dios a esta gente en el reposo. Tiempo más tarde ellos tienen hambre y Él le hace caer el maná del cielo. Tiempo más tarde ellos protestan por el maná y Dios les trae codornices en medio del desierto. Entonces, ellos que estaban llamados a ser gente del reposo, dice que no recibieron el reposo. Y de eso es que nos habla Pablo, para que la generación de Pablo y nosotros que la leemos no cometamos el mismo error que cometieron ellos. Y entonces él sigue hablando, capítulo 4, de reposo, reposo, reposo. Y llegando al 9, verso 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Oído, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Como quién? Como Dios de la suya. Por eso a veces nosotros, claro, entendemos que no es una mala intención de las personas. Vemos a las personas orando y le dicen, Padre, te damos gracias por lo que has hecho y sigues haciendo. Mal dicho, ya Dios no hace nada. ¿Cómo debiéramos decir nosotros en nuestra declaración para no dejar de glorificar a Dios? Debíamos decir, Padre, te damos gracias por lo que has hecho y por lo que se va a manifestar en nuestras vidas que ya hiciste tú. Suena diferente a, Padre, te doy gracias por lo que has hecho y vas a seguir haciendo. Dios ya no hace nada nuevo, porque dice la palabra que así como Él ha reposado, ¿de qué? O sea, quiere decir que Dios está en un reposo completo. Dios todo lo que iba a hacer por nosotros ya lo hizo y dice que nos predestinó. Entonces seguimos leyendo ahí, hablando del reposo. Diga conmigo, no estar en reposo es desobediencia. Lo dice ahí, mira, ahí lo dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Querer hacer yo algo para justificarme delante de Dios me convierte a mí en un desobediente.
Entonces volvemos al 5, verso 11. ¿Estamos claros en el reposo ese? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Tardos? O sea, la gente no quiere saber. La gente no quiere saber, porque todas estas cosas que sucedieron, ya Dios las tenía anunciadas por sus profetas. Y cuando acontecieron, ellos quisieron hacer como el avestruz, meter la cabeza debajo de la arena para no ver las cosas y no darse cuenta de ellas. O sea, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Del reposo. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, cuando hablamos de la doctrina de Cristo y hablamos de rudimentos, estamos hablando de las cosas que Jesús en vida llevaba a cabo como judío. Iba a la sinagoga, celebraba la fiesta judía. Él ya no quiere que la gente siga en eso ya. Entonces, vamos adelante a qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Las semanas anteriores yo he compartido ustedes de la versión original donde dice de la fe en Dios. Él habla de la no tener necesidad de la obediencia. O sea, tú para tu justificación, tú para tu redención, no necesitas ser obediente. Yo sé que no te cuadra mucho. Yo sé que no te cuadra mucho, pero volvemos a lo mismo. Él te redimió cuando tú no existías. Tú no habías sido obediente ni desobediente. Él lo hizo en el puro afecto de su voluntad. Él entendió que la única manera de poderte redimir era no tomando en cuenta tu desobediencia. Te quita el temor para saber que cuando fallas, no tienes que tener temor, porque el tú fallar no indica de que ya tu redención está perdida, porque Él te redimió sin necesidad de tu obediencia. Gracias, papá. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando inclusive en Romanos capítulo 11, donde dice, en tu versión dice, que Él nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De la manera que para Él tener misericordia te sujeta a desobediencia, y la palabra que usa ahí no es la que leemos en esta versión popular, sino es nos encerró a todos en desobediencia. ¿Cómo te encierra Dios a ti en desobediencia? ¿Quién eres tú para empezar? ¿Creado de imagen y semejanza de Dios? Dice la Biblia en Génesis capítulo 96, porque Dios nos creó a su imagen. ¿Qué cosa es Dios? Hombre. Dios es espíritu. Entonces tu creación, tu fundamento, tu inicio, tu existencia es espíritu. Tú no eres ni yo soy lo que nosotros vemos. Pero entonces después dice que nos formó. Y cuando te formó, te encerró. Claro, tú estás encerrado en un cuerpo de muerte, que no se sujeta a la ley de Dios ni puede, dice Romanos 7. Tú no sabes que es así, que tu cuerpo no está hecho para la obediencia. El mismo Pablo dice, porque lo que no quiero hacer, esto hago por el pecado que mora en mi carne. En tu carne sí está la maldad, la inclinación allí. Por eso dice la palabra que nos sujetó o nos encerró todos en qué. ¿Para qué? Para poder tener misericordia de todos.
¿Por qué Él puede tener misericordia de todos? Porque dice la palabra que así como los hijos participaron de carne y sangre, el Padre también participó de lo mismo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando vivió en el cuerpo de Jesús. De manera que Él, para poder tener misericordia de ti, Él tiene primero que entender por lo que tú atraviesas. Y cuando tú atraviesas por una situación que está en línea directa con los deseos engañosos de la carne y vas delante del Espíritu Santo para que te ayude, Él comprende por lo que tú y yo estamos pasando, porque Él también experimentó lo mismo. ¿Me expliqué, no? Ve conmigo otra vez a Efesios capítulo 1. Ok, ahora hacemos una distinción ahí en la palabra obediencia. ¿Te acuerdas que hemos hablado, para los que han estado en otras ocasiones, de que Dios, oído, gobierna tiempo, lugar, cosas y personas a nuestro favor? ¿Verdad que hemos hablado de eso? Eso se llama predestinados en amor. Diga, pero la decisión final siempre es nuestra. O sea, Dios puede gobernar tiempo, lugar, cosas y personas a nuestro favor, pero la decisión final siempre es nuestra. Y ahí es donde está la clave de que por qué muchas veces nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Por qué no fuimos obedientes? O sea, estamos hablando de dos tipos de obediencia aquí. ¿Me expliqué? Estamos hablando de la obediencia que tú no necesitas para ser redimido. Que aunque finalmente tú llegues a ser desobediente, tu redención no está en juego. Tú no tienes nada que temer. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo y basado en ese amor te predestinó. Pero está tu diario vivir donde ejerce tu libre albedrío, tus decisiones, y no solamente en ti y en mí, sino en los grandes patriarcas, los grandes hombres de Dios, ejerció el libre albedrío, y muchos de ellos hicieron sus buenas decisiones, pero muchos de ellos hicieron sus malas decisiones. Ahí tenemos el ejemplo del mismo Moisés. Moisés sale al desierto con este pueblo, un pueblo que ya hemos hablado de este pueblo, murmurador, un pueblo problemático, un pueblo bochinchero, un pueblo malagradecido de parte de Dios, un pueblo que no había nada, no era suficiente lo que Dios hacía para ellos estar satisfechos. Le da el agua de la peña. Moisés la golpea. ¿Por qué la golpea? Porque Dios le dice que la golpee con la vara. Tiempo más tarde, vuelven a tener sed. Y qué curiosidad que la peña iba atrás de ellos. A veces vemos muchos muñequitos y le perdemos la esencia, pero visualiza una peña, oído, diga conmigo que ya está herida. Ya está herida porque ya fue golpeada, va atrás del pueblo, para cuando el pueblo se le vuelva a suplir, haya necesidad de suplirle la necesidad de la sed, ahí está la peña dispuesta. O sea, el pueblo no trae la peña viene con el pueblo. Y cuando haya sed, Dios le habla a Moisés otra vez y le dice, háblale a la peña. Entonces, tiempo, lugar, cosas y personas a favor de Moisés. ¿Qué hace Moisés? En vez de hablarle a la peña, ya la peña está herida, coge la vara y vuelve a golpear la peña. Desobediencia de Moisés, libre albedrío de Moisés. Moisés estaba acalorado por los bochinches del pueblo, se dejó guiar por eso. ¿Qué nos está enseñando Dios ahí? Diga conmigo, gracias. ¿Sabes lo que nos está enseñando? Que Jesús no puede morir por ti 2 veces. O sea, que la gracia está ahí, el que la quiera ver la puede ver. Está oculta, está borrosa, necesita revelación, sí, pero ahí está. La peña, Cristo no puede ser herido 2 veces. O sea, si tú mañana cometes un error y te descarrías, como dicen por ahí los evangélicos, Él no puede volver a morir por ti para que tú regreses. Ya Él murió por ti y con una sola ofrenda te hizo como perfecto para siempre.
Ahí tienes el caso de Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham y a Sara? En mi tiempo yo visitaré a Sara y yo seré su marido y te daré simiente y tendrás un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Esa fue la decisión de Abraham. Habló con Sara y Sara y Abraham, los dos estuvieron de acuerdo en que Abraham fuera y tuviera relaciones con Agar, la egipcia. Y con la egipcia Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. ¿Y hay consecuencias? Claro que hay consecuencias, hasta el día de hoy las tenemos. Entonces, tenemos que distinguir entre la obediencia, que no es necesaria para tu redención, y la obediencia para tu diario vivir, que tiene que ver con tu libre albedrío, que es para ahí que uno necesita buscar dirección del Espíritu Santo. ¿Oído? Di conmigo, yo nunca he sido engañado, he sido desobediente. Porque hay una cosa que se llama discernimiento de espíritu, que Dios nos los ha dado a todos. Según te dio el Espíritu Santo, te dio el discernimiento para cuando tú y yo hemos ido a hacer aquello que hicimos, que nos dio una cosita ahí, que no estábamos seguros, lo hago, no lo hago, voy o no voy, firmo o no firmo, llamo o no llamo, y no sentíamos paz a la hora de tomar la decisión, y a pesar de que no sentíamos paz, lo hicimos, nos trajo consecuencias. No podemos decir que fuimos engañados, sino que fuimos desobedientes a la voz del Espíritu, que nos estaba diciendo: no te metas, no vayas, no hables, no digas, no firmes, no frecuentes. Entonces, tenemos la voz. Claro, yo entiendo que hay personas que están acostumbrados, hay de iglesias que todos los domingos se le habla de una cosa diferente. Yo no puedo controlar de que tú vengas hoy y me oigas decir una cosa y no vengas después 3 domingos y te quedes en el limbo. Si hubieras venido 3 domingos atrás y hubieras venido el pasado y hubieras venido hoy, no te quedabas en el limbo porque se te aclara. Pero tiene que ser así, yo no puedo enseñar de una manera diferente. Bien, luego conmigo en 2 de Pedro capítulo 1. Tienes que hacer la tarea. Entonces tú y yo estamos encerrados en un cuerpo de muerte, que es el que tenemos que cuidarnos nosotros de él. ¿Qué ha hecho la religión? Ahora está de moda, ha salido por la televisión el asunto de los exorcismos. No sé si lo has visto en un canal de televisión ahí, la periodista le dio con investigar los exorcismos. Pues ahora hay un demoniado en todas las iglesias. Claro, porque se pone de moda, ¿viste? Entonces yo aquí te enseño a que no le tengas nada de temor al diablo, te tengas temor tú mismo. La palabra lo dice, cuídate de ti mismo. Cuídate, si vamos a la palabra, ahí vamos a destronar todas estas brujerías que enseñan por ahí por algunas iglesias. ¿Sí? Porque si tú vas a la palabra, vas a leer ahí que así como el Padre participó igual que los hijos de carne y sangre, destruyó por medio de la muerte al diablo. Porque decir que el diablo anda haciendo como él quiere todavía, es decir que lo que hizo Jesús no tuvo valor ninguno. Y que entonces a mí, él me redimió para entonces, en vez de tenerme seguro, tenerme expuesto a lo que el diablo quiere hacer conmigo. Y no es así. Él dice, cuídate. 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer del versículo del 3 hasta el 11. 3 hasta el 11. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué quiere decir? Todas las cosas nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Quiere decir que aunque te fueron dadas y nadie te las explica, ni te las dice, no adquieres conocimiento, es igual que si tuvieras una herencia y nadie te avisara que la tienes. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, observa las condiciones. Ya esto no se trata de redención, la cual no tiene condiciones. ¿Viste? Dice, por esto mismo añadir a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento, que te ocupe de adquirir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir, te olvidaste que estás listo para cobrar la herencia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oído, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que para participar de los beneficios del reino y de la herencia, tiene condiciones. Tiene condiciones. Para tu redención no es necesaria la obediencia. Y lo demostramos allí cuando vimos lo del hijo pródigo, que está allí el paralelismo del hijo mayor obrando y diciéndole al padre, yo nunca te he desobedecido, mentiroso por cierto, y no disfrutando de nada. Y en la otra contraparte está el hijo menor, donde lo malgasta todo, es desobediente, el padre no le pide cuenta de lo que él malgastó, y sin embargo, a causa del sacrificio del becerro, que el padre había tenido predestinado o guardado para cuando el hijo regresara, el padre le otorga herencia, le otorga anillo, le otorga vestidura nueva, le otorga zapatos nuevos y le otorga fiesta porque su hijo había regresado. Y el hijo que recibe todo eso, lo menos que tenía era un hijo obediente. Entonces, demostrado está. Lee conmigo en algo que pica mucho, pero que está anunciado. En Zacarías capítulo 3. Cuando queremos ver cualquier anuncio, tenemos que ir a buscarlo allá donde están los profetas. Zacarías capítulo 3. Vamos a leer del verso 8. ¿Ya? Bien. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, observe el renuevo con letra mayúscula. Oído, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré, heriré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, oído, y que quitaré el pecado de la tierra. Entonces, quiere decir que aquella gente que aquel día a la orilla del río Jordán oyeron a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita, arranca el pecado del mundo. Ellos lo que tenían que decir es, wow, esto fue lo que anunció Zacarías. Porque ellos leían esto todos los sábados en la sinagoga. Pero una cosa es leerlo y hacer como hacen la mayoría de los pastores. Tú no vas a oír a ninguna iglesia hablándote de predestinación, ni de dispensaciones, ni de redención, pero sin embargo está ahí.
¿Por qué cuando ellos topan con eso, la hacen hacia la página? No, eso no, eso, si está ahí. Entonces cuando Juan el Bautista anunció y dijo, he aquí oído los disparates de Juan. Primero, el Cordero de Dios. ¿Qué le está diciendo a los judíos? No más matazones de cordero de 4 patas, se les acabó. No más. Número 2, es el Cordero de Dios y le dice que quita. ¿Tú sabes lo que les está diciendo con eso? Se acabó el sacerdocio, porque al quitar el pecado no hace falta sacrificio una vez al año y ustedes se tendrán que ir a vender yuca, a vender periódicos, pero ya no van a poder vivir más del templo. Y es más, no va a hacer falta tampoco el templo, porque al no haber sacrificio no hace falta templo. Entonces tú preguntas, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Ahí está. Pregunto yo, ¿estaba anunciado sí o no? Entonces, si estaba anunciado 500 y pico años antes, y la Biblia dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, arranca de raíz el pecado del mundo. Y en 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 dice que él terminó con el pecado. Y en Hebreos capítulo 9, verso 26 dice que se acabó el pecado, porque él lo llevó sobre él, y él fue molido por nuestro pecado, y estaba anunciado, porque es el rollo de todos los domingos, los predicadores, asustar a la gente y manipular a la gente y condenar a la gente usando el pecado. ¿En cuántos días lo iba a quitar? ¿Sabe cuándo fue ese día? Cuando Jesús dijo, Padre, consumado es. He acabado la obra que me diste hacer. En tus manos encomiendo mi espíritu. Terminé. Acabé con el pecado. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Verso 10. Y aquí en este verso 10 es muchísimo tela para cortar. Pero te lo voy a decir así por escribir. Te dicen, aquel día. ¿Cuál día? Cuando quita el pecado del mundo. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, oído, debajo de su vid y debajo de su higuera. La higuera representa a Israel y la vid representa a los gentiles. La iglesia. La causa, el producto de quitar el pecado era que iba a haber una iglesia. Y que a esa iglesia, una sola, no es Israel ni es Argentina, es la iglesia, todo el mundo tiene que venir por ahí. Voy a seguir leyendo para terminar, mira. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de sus sueños. O sea, el hombre lo que estaba era dormido con los ojos abiertos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, bueno, he mirado de aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Pues recuerda que ya le habían anunciado a Zacarías que esto era simbólico. Entonces, ese simbolismo tiene su interpretación. Dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no sé, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Zorobabel en la Biblia es tipificado como el que edifica el templo. El que estuvo a cargo de la reconstrucción del templo de Jerusalén en los días de Nehemías. Zorobabel es el que edifica el templo nuevo. Diga, Zorobabel es el que edifica el templo nuevo. Zorobabel aquí es simbólico. No es el verdadero Zorobabel que estuvo con Nehemías. Zorobabel aquí es simbólico, el que edifica el templo nuevo. Dice aquí, entonces respondió y me habló, estoy leyendo el verso 6 diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿De qué época le está hablando?
de esta. Que Dios está en su trono, Jesús vino y se fue, y Jesús mismo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, y si me fuere les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días. Miren, ahí está. No es con espada, no es con guerra, sino con mi santo. Sigue leyendo, verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Qué es un monte? Una oposición. Delante de Zorobabel, ¿quién es Zorobabel? El que edifica templo nuevo. Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de él. Entonces, ¿está anunciada la gracia o no está anunciada la gracia? Vino palabra del Señor a mí diciendo, las manos de Zorobabel, del que edifica el templo, echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Oído, estos siete son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, si tú vas a Isaías 11, vas a ver que esos 7 ojos, vamos a buscarlos, y nos vamos. Isaías 11. Verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de reverencia al Señor. 7. Ahí los tiene los 7 ojos. ¿Y sabe dónde están esos 7 ojos? En la piedra. La piedra herida. Entonces no hay nada que nosotros veamos hoy dentro de la palabra que no está anunciado por los profetas. Que no lo quieran ver es otro negocio. Yo sigo diciendo que el mensaje de los predicadores evangélicos de hoy en día anula el amor de Dios. Porque el mensaje evangélico es un mensaje de temor, de manipulación de todos los domingos, donde el apóstol Pablo ahí hace énfasis en diciendo, dejando eso ya. Dejando eso ya. Cuando tú le exiges como predicador a una gente en la iglesia que sean obedientes en cuanto a la redención, lo que los estás condenando. Porque nadie puede ser obediente para merecer la redención o la salvación. Estás poniendo un espíritu de condenación en la gente se va condenada porque le fallamos a Dios constantemente 50 millones de veces al día. Por eso es que en esas iglesias todos los domingos tú ves que todavía el predicador no ha terminado y tú ves la misma gente del domingo pasado. El mensaje evangélico de hoy en día, anula el amor de Dios en las 4 esquinas y se concentra más en darle culto al hombre que a Dios. Porque si yo todos los domingos tengo que correr al frente a que un hombre me ponga las manos y rece, ore por mí, yo no estoy dependiendo de Dios sino del hombre. Entonces yo no le estoy rindiendo culto a Dios y a su amor, sino al hombre que va a hacer algo por mí. ¿Que va en contra de lo popular? Claro. Que yo sé que las pestañas te hacen así, claro. Yo sé que eso, claro. Claro, yo lo sé. Yo lo sé, pero la realidad es una y aquí está. No lo lee. Mi trabajo es ese, llevarte el reposo y procurar que el temor esté ausente de tu vida. Bien. El dinero.